En la Biblia, el río Éufrates es mencionado en varias profecías y se le describe como un lugar de gran importancia en los eventos del fin de los tiempos. Pero al igual que con la alabanza y la adoración, el poder y la significación del río Éufrates no son algo que se deba tomar a la ligera. Como todos sabemos, el diablo busca pervertir todo lo bueno que ha hecho Dios, y la profecía bíblica no es la excepción. Por lo tanto, es importante que estemos atentos y que sepamos cómo el enemigo podría tratar de usar la profecía del río Éufrates para sus propios fines. Acompáñanos hasta el final de este video para descubrir cómo el enemigo podría tratar de pervertir esta profecía y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las turbulencias del mundo que nos rodea. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. No te lo pierdas. El río Éufrates es uno de los ríos más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a más de 6000 años. Se origina en las montañas de Turquía y fluye a través de Siria e Irak antes de unirse al río Tigris y desembocar en el Golfo Pérsico. A lo largo de su curso, el río Éufrates ha sido una fuente vital de agua, alimentos y transporte para las civilizaciones que se han asentado en sus orillas. Uno de los primeros ejemplos de esto es la antigua ciudad de Ur, que se encuentra en el actual Irak y se remonta alrededor del 3800 a.C. Ur era una ciudad próspera y poderosa, con una población de más de 60.000 personas en su apogeo. La ciudad fue un centro importante de comercio y cultura, y se cree que fue el hogar de Abraham. Génesis 2, 10-14. Nacía un río de Edén para regar el huerto, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí también se encuentra el bedelio y la piedra de ópalo. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos versículos describen la creación del río Éufrates como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén. Esto establece la importancia del río en la historia bíblica y su conexión con el paraíso. Otro ejemplo de la importancia del río Éufrates es la antigua ciudad de Babilonia, que también se encuentra en el actual Irak y se remonta alrededor del 2300 a.C. Babilonia fue una de las ciudades más grandes e impresionantes del mundo antiguo, con una población de más de 200.000 personas en su apogeo. La ciudad fue famosa por sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por su famoso rey, Nabucodonosor II. En los últimos años, ha habido informes de misteriosos sonidos que provienen del río Éufrates. Estos sonidos se han descrito como similares a los de una multitud de personas hablando o gritando, y se han escuchado en varios lugares a lo largo del río. Un ejemplo de esto es un video que se hizo viral en las redes sociales en 2019, que mostraba a un grupo de pescadores en el río Éufrates en Irak. En el video, se puede escuchar claramente un sonido fuerte y constante que parece provenir del agua. Los pescadores en el video parecen estar desconcertados por el sonido y no saben qué podría estar causándolo. Existe un informe de un equipo de noticias de Turquía que visitó el río Éufrates en 2020. En el informe se puede escuchar un sonido similar al del video de los pescadores, y el equipo de noticias entrevista a varios lugareños que dicen haber escuchado el sonido durante meses. Estos informes han llevado a mucha especulación sobre lo que podrían estar causando los misteriosos sonidos del río Éufrates. Algunos han sugerido que podrían ser el resultado de actividad sísmica o geológica, mientras que otros han especulado sobre que podrían ser el resultado de algún tipo de experimento o actividad militar secreta. Sin embargo, una de las teorías más interesantes es que los sonidos podrían ser el resultado de la actividad sobrenatural. En particular, algunos han sugerido que los sonidos podrían ser los ángeles caídos gritando, como se describe en el libro de Apocalipsis. Según esta teoría, los ángeles caídos están encarcelados en el río Éufrates, y los sonidos son el resultado de su sufrimiento y angustia. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes de la historia bíblica. Fluye a través de varios países en el Medio Oriente
incluyendo Turquía, Siria e Irak, y es mencionado en varios pasajes de la Biblia. Pero, ¿qué tiene que ver el río Éufrates con la profecía bíblica? En la Biblia, el río Éufrates es mencionado en varios pasajes proféticos, especialmente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 9, 14, 16, se habla de 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, listos para ser soltados en el día del juicio final. Estos ángeles tienen el poder de matar a 1/3 de la humanidad, y su liberación es una señal del fin de los tiempos. Pero, ¿por qué el río Éufrates? ¿Por qué estos ángeles están atados allí? Para entender esto, tenemos que remontarnos a la historia bíblica. En el Antiguo Testamento, el río Éufrates es mencionado como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén. Génesis 2:14. El Edén era el hogar original de Adán y Eva, y era un lugar de perfección y comunión con Dios. Pero después de la caída de Adán y Eva, el Edén fue sellado y el acceso a él fue bloqueado. Sin embargo, el río Éufrates continuó fluyendo y se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios en la tierra. En varios pasajes del Antiguo Testamento, el río Éufrates es mencionado como un lugar de bendición y prosperidad. Por ejemplo, en Génesis 15:18, Dios le promete a Abraham que su descendencia heredará la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Pero el río Éufrates también es un símbolo de juicio y destrucción. En Jeremías 46, 7, 8, el profeta habla de la destrucción de Egipto por parte del ejército babilónico y dice que el que siembra el viento cosechará la tempestad. Luego agrega: el Éufrates se secará y se agotarán sus arroyos, sus canales se secarán. Será un día de desastre para todos los ídolos de Egipto. Jeremías 51:36. Por tanto, así dice Jehová: he aquí que yo abogo tu causa, y tomaré venganza por ti, y secaré su mar, y haré que sus ríos se sequen. Este versículo describe una profecía en la que el río Éufrates se secará como parte del juicio de Dios sobre Babilonia. Esto sugiere que el río tiene un papel en la destrucción de los enemigos de Dios. Esta imagen de la sequía del río Éufrates como una señal de juicio divino se repite en otros pasajes proféticos. En Isaías 19, 5, 8, el profeta habla de la destrucción de Egipto, y dice en Isaías 11, 15, 16, «Y Jehová secará la lengua del mar de Egipto, y alzará su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que los hombres caminen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedará de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió de la tierra de Egipto». Estos versículos describen una profecía en la que el río Éufrates se secará para permitir que el pueblo de Dios pase a través de él. Esto sugiere que el río tiene un papel importante en el plan de Dios para su pueblo. ¿Qué tiene que ver todo esto con los ángeles atados en el río Éufrates? La clave está en el contexto histórico de la profecía de Apocalipsis. En el momento en que se escribió el libro de Apocalipsis, el Imperio Romano dominaba el mundo mediterráneo, y el río Éufrates era la frontera oriental del imperio. Más allá del Éufrates estaban los partos, un pueblo guerrero que había sido enemigo de Roma durante mucho tiempo. Los romanos temían que los partos invadieran el imperio, y habían construido una serie de fortificaciones a lo largo del río Éufrates para protegerse. Pero en el momento en que se escribió el Apocalipsis, la situación política había cambiado. El emperador Nerón se había suicidado, y el imperio se había sumido en una guerra civil. Los partos habían aprovechado la oportunidad para invadir el imperio y habían llegado hasta las puertas de Jerusalén. En este contexto, la profecía de Apocalipsis sobre los ángeles atados en el río Éufrates toma un nuevo significado. Los ángeles representan las fuerzas del mal que han sido contenidas por Dios, pero que ahora están a punto de ser liberadas. El río Éufrates representa la frontera entre el imperio y el mundo exterior, y su secado simboliza la invasión de los partos y la destrucción que traerán consigo. En Apocalipsis 16:12 se habla de la sexta copa de la ira de Dios, que hace que el río Éufrates se seque para preparar el camino de los reyes del Oriente. Esta imagen de los reyes del Oriente que vienen a invadir el imperio es una referencia a la batalla final entre el bien y el mal,
que se describirá en detalle en los capítulos finales de Apocalipsis. Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. Este versículo describe una profecía en la que el río Éufrates se seca para permitir que los ejércitos del oriente avancen. Esto sugiere que el río tiene un papel en la guerra y la destrucción. La interpretación del río Éufrates en la profecía bíblica se basa en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos pasajes describen el río como un lugar de importancia histórica y espiritual, y sugieren que tiene un papel en el plan de Dios para su pueblo, la destrucción de los enemigos de Dios, la liberación de fuerzas sobrenaturales malvadas, y la guerra y la destrucción. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? En primer lugar, la profecía de Apocalipsis sobre los ángeles atados en el río Éufrates es un recordatorio de que el mal existe en el mundo, pero que Dios tiene el poder de contenerlo y derrotarlo. También es un recordatorio de que la historia humana está sujeta al juicio divino, y de que debemos estar preparados para el fin de los tiempos. Pero la profecía también tiene un significado más profundo. El río Éufrates simboliza la frontera entre el reino de Dios y el reino del mal. Cuando el río se seca, significa que la frontera se ha roto y que el mal está invadiendo el reino de Dios. Pero cuando los ángeles son liberados, significa que Dios está tomando medidas para restaurar su reino y derrotar al mal de una vez por todas. En el libro de Apocalipsis hay una llamada a la fe y la perseverancia. Aunque el mal pueda parecer abrumador, Dios tiene el poder de vencerlo. Aunque el mundo pueda parecer caótico e inestable, Dios tiene un plan para su creación. Y aunque podamos enfrentar dificultades y sufrimiento, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y nos guiará a través de todo. Estas profecías son un tema complejo y multifacético que abarca tanto la historia bíblica como la profecía del fin de los tiempos. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, el río Éufrates ha sido un símbolo de la presencia de Dios en la tierra, pero también de juicio y destrucción. La profecía de Apocalipsis sobre los ángeles atados en el río Éufrates es una advertencia de que el mal existe, pero que Dios tiene el poder de contenerlo y derrotarlo. Y la imagen del río Éufrates que se seca es una llamada a la fe y la perseverancia, recordándonos que Dios tiene un plan para su creación y que está con nosotros en todo momento. Cuéntanos, ¿conocías este misterio que se esconde en el río Éufrates? ¿Sabías sobre los ángeles caídos? ¿Crees que estos ángeles serán liberados luego de que el río se seque? Haznos saber en la sección de abajo. Para nosotros es muy importante tu participación en este canal. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.